en los no contenciosos. En cuanto a la forma de la sentencia, la emitida en la jurisdicción debe ajustarse al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y del auto acordado del año 1920. Y la forma de resoluciones de los no contenciosos se rige por el artículo 826 del CPC. Ahí está la diferencia entre lo contencioso y lo no contencioso. Y luego, también, acuérdense que vimos ya el artículo primero del COS. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo primero del COS, Fernanda? La facultad de conocer. El artículo segundo, de lo que acabamos de ver, que también los tribunales tienen la facultad de conocer aquellos no contenciosos en que una ley expresa requiera su intervención. Y ahora nos vamos a ir al artículo tercero del Código. Los tribunales también tienen atribuciones conexas. El artículo 3 señala: los tribunales tienen además facultades conservadoras, disciplinarias y económicas, que a cada uno de ellos se asignan en los respectivos títulos de este código. Conservadora, disciplinaria y económica. Veamos. Estas funciones en el fondo están dirigidas a velar y tutelar los derechos constitucionales, la disciplina de los funcionarios y abogados que intervienen en las causas y, en tercer lugar, la organización interna que tienen los tribunales. Veamos ahora. Facultades conservadoras. El objeto de las facultades conservadoras tiene su objetivo en mantener incólume. La palabra incólume aquí está tratado en sano, sin decisión, sin menoscabo. El principio constitucional cuya virtud los órganos estatales no deben rebasar los límites de la actividad que la Constitución y la ley le han asignado. Protegen y resguardan las garantías constitucionales. Y cuando exceden, estas operan las sanciones establecidas en el artículo 7 de la Constitución, que dice que todo acto en contravención a estos límites es nulo. Y dentro de estas facultades conservadoras están las siguientes: la acción de amparo. Esa se contempla en el artículo 21 de la Constitución Política. Tiene por finalidad poner término a una prisión, detención o un arraigo arbitrario. A través de ello se está protegiendo la libertad ambulatoria de las personas, el derecho a ser libre, a caminar por tránsito. Este se interpone directamente por cualquier persona y sin ninguna formalidad ante la Corte de Apelaciones que conoce en sala. Después tenemos la acción de amparo económico. Para denunciar las infracciones de la garantía constitucional que protege el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Esta es una acción jurisdiccional de carácter conservadora, especial y popular, en que el actor no necesita tener un interés actual y que busca proteger la garantía constitucional que está señalada en el artículo 21 de la Constitución, perdón, en el artículo 19, número 21 de la Constitución Política. Y luego tenemos la acción de protección. Esta tiene por objeto proteger determinados derechos y garantías constitucionales cuando han sido objeto de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el 19 de la Constitución Política.
se interpone por escrito ante la Corte de Apelaciones, que conoce en sala, y en segunda instancia lo ve la Corte Suprema también en sala. Dame un segundo. Y luego tenemos el privilegio pobreza. Aquí se trata de garantizar la garantía indicada en el 19, número 2, esto es la igualdad ante la ley. Y es el Código Civil, perdón, es el Código de Procedimiento Civil el encargado de señalar el modo de obtener el privilegio pobreza judicial. Ojo, aquí, ojo con esto, privilegio de pobreza judicial, que es aquel que tiene su fuente en una resolución judicial. Y en forma paralela existe el privilegio pobreza legal, el que tiene las personas aprendidas por las corporaciones de asistencia judicial. Esa es la diferencia, uno judicial y el otro legal. ¿Ya? El judicial se otorga al tribunal cuando usted empezó a litigar y no tiene la lucas después para continuar. Ahí son gratis los receptores, los notarios, los bodegas de los martirios públicos, los vehículos o la despensa que tienen, etc. Y el legal es aquel que la persona va directamente a poner una demanda, pedir alimentos, pedir el divorcio en la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Y qué tiene que ver la Corporación de Asistencia Judicial con todos ustedes? No tengo que hacer la práctica. ¿Ah? No tengo que hacer la práctica. Bien. ¿Dónde te va a hacer la práctica? ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. ¿Cuánto le van a pagar? Por gracias. Vamos a pagar nosotros. Vamos a pagar nosotros. Por Newman. Son como 2 millones y medio mensualmente. Y luego tenemos la visita a los jueces. Deja terminar con esto y te tengo los tipos para que no lo... ¿Cómo se llama? ¿Qué va a decir? ¿Ah? ¿Cómo se llama? La visita a los jueces. Los jueces deben practicar a los establecimientos penitenciarios en forma semanal o semestralmente y lo regula el artículo 567 y siguiente del Código Orgánico del Tribunal. Y la finalidad de esta visita es que se percate del modo en que los detenidos y presos son tratados en estos establecimientos. Así también como ver la marcha de su proceso, si se prolonga ilegalmente la tramitación del proceso. ¿Ya? Más que nada tienen que ver que detengan una buena estufa, un aire acondicionado, un bus de 2 clases y media, ¿ah? Dedicada. y todas esas regalos. Ya, te escucho. Profesor, la acción de protección, ¿eso es ante alguna... ¿Cuál? ¿De protección? Sí, tengo una duda ahí. Ante la relación. Sí, no, mi duda es si se presenta ante algún tipo de acción que realiza el Estado, ¿es por el Estado o es por cualquier...? Proteger determinados derechos y garantías. ¿Ya? ¿Qué cosas se te pueden tener que tú pudieras reclamar? Dame un ejemplo tú. ¿Qué cosa podrías reclamar tú al Estado? Algún tipo de que el Estado haya tenido que realizar alguna acción y no la haya hecho. Alguna... Por ejemplo, lo mismo que vimos cuando tú vayas a reclamar en contra de la municipalidad, puedes pedir un recurso de protección porque se están restringiendo tu derecho a obtener una patente. Sí, pues. Por ejemplo, aquí me van a echar de la universidad. Ustedes cuando egresen, por allá, no sé en qué año. Como 4 años más. ¿Ah? ¿Quién fue el optimista? El 2029. El optimista, ya. No creo que sí. Cuando ustedes egresen, por ejemplo, y tú estés debiendo 5 palos aquí en la universidad y no te quieran tomar el examen de grado. Perfecto. Otro, que se está al tiro, deje que son 20 y tantos alumnos también que deben aprender, ¿no?
Otro ejemplo, por ejemplo, que se ha dado mucho, que las personas, tú sabes que para ser abogado tú no tienes que haber sido condenado por un delito que mantenga pena efectiva. Pero también se está recurriendo ahora a eso. Que se están privando de un derecho de ser abogado. Y ahí se está viendo. Ahora si te lo dan, no te lo dan, es otra cosa. Pero ahí tienes ejemplos de acción de protección. Y ojo, aquí hablamos de acción de amparo, protección de amparo, amparo económico y acción de protección. Y que la gente llama recursos. Voy a presentar un recurso de amparo. No, es una acción de amparo. Voy a presentar un recurso de protección. No, es una acción de protección. ¿Y por qué? Porque el recurso se presenta por un juicio que terminó. Ya dijimos, un recurso, recorrer el camino. Y aquí no hay ningún camino recorrido, están presentando algo. ¿Estamos? Son los mal llamados recursos. Bien, gracias. Seguimos, ya díganme. Uno, ¿en dónde se presenta? Yo creo que uno no puede ir al Tribunal Constitucional con un amparo económico. ¿Cómo? No. El amparo económico, porque por ejemplo la municipalidad arbitrariamente no otorga, ¿cómo se llama?, ciertas cosas, y por lo tanto uno puede ir a recurrir al Tribunal Constitucional, porque eso en el fondo. Pero escúchame. Escúchame. Ya se tomó el navegado con hielo. No siga porfiando. Te estoy diciendo que se interpone ante la Corte de Apelaciones. Si se pudiera hacer, yo lo habría dicho, hay que presentarlo en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional lo que usted va a presentar un recurso que se llama de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Te lo voy a explicar, pero después no hay ninguna pregunta porque vamos a continuación. Por ejemplo, en la ley de agua, manejo en estado de ebriedad. Manejo en estado de ebriedad, lo meten preso, a cumplir la condena porque usted atropelló y mató a una persona, ¿cierto? 5 años y 1 día. Pero preso. En cambio, si usted asalta a una persona, le van a dar los mismos 5 años y 1 día con una pena remitida. ¿Y por qué aquí lo van a dejar preso? Si son 2 delitos que tienen la misma penalidad. Tribunal Constitucional. Por inaplicabilidad. Se está vulnerando su derecho, porque creo que asalté a esta persona con una pistola, me están dando lo mismo, o lo maté, porque también puede ser un homicidio, lo maté, y voy a gozar de beneficio y usted no. Ahí va, pero lo demás, allá. Seguimos. Después tenemos las facultades disciplinarias. Estas tienen por objetivo mantener la compostura de los debates judiciales y el normal funcionamiento que componen el Poder Judicial. Y esta se mantiene desde 2 ángulos diferentes. Se vigila y se sanciona la conducta ministerial de los jueces. Se vigila y se sanciona la conducta de las partes y de los profesionales que comparecen ante el tribunal, pudiendo incluso castigar las faltas que se cometen en los escritos que se presentan y también las faltas que cometen los funcionarios o empleados del tribunal. La ley contempla aquí 2 mecanismos para solicitar las medidas disciplinarias. Uno es el recurso de queja y el otro es la queja disciplinaria. Pero antes no voy a tener un... Acuérdense que antiguamente, cuando no existía el computador y el corrector ortográfico, tenía que hacerse todo a maquinita, ¿cierto? Y había abogados que presentaban los escritos con un montón de falta de ortografía y los jueces consideraban que eso era un insulto para ellos y simplemente rechazaban el escrito. ¿Ya?
Yo conocí a un señor que trabajaba en un tribunal, era actuario, y se cambió de actuario, hizo por ahí su curso, y después se fue de defensor penal público. El objetivo, que él se demorara una eternidad para hacer los escritos porque no había forma, pura falta de ortografía, entonces estar escribiendo, corregir y todo, se demora. En cambio, de garantía es todo oral. Y se cambia. Bien, sigamos. Tenemos dos mecanismos: recurso de queja y queja disciplinaria. Ojo, yo pregunto en las pruebas, diferencia entre recurso de queja y queja disciplinaria. Entonces, usted me va a decir que el recurso de queja se encuentra en el artículo 545 del Código. Y su finalidad es corregir las faltas o esos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter judicial. Estas se interponen en el plazo de 5 días, ampliable por la tabla de emplazamiento, y conoce de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en única instancia. ¿Ya? Objetivo: reclamar las faltas o abusos cometidos por el juez en la dictación de una resolución judicial. Dicho en otras palabras, contra este ministro Ulloa, que está ahí, después presentar recursos de queja porque falló a favor de los amigos que tenía y cometió ese recurso de queja. Y la queja disciplinaria es la acción que se solicita a los tribunales por haber existido una infracción de los deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales, siendo su objetivo obtener la aplicación de medidas disciplinarias en contra del infractor. Estas se interponen en un plazo de 60 días en contra de la actuación del funcionario y no, ojo, y no contra una resolución judicial. Si se trata de que la queja va a un funcionario de un tribunal superior de justicia, conocen en pleno, y si es de los tribunales inferiores, conoce la Corte de Apelación. Diferencia cuando conocen en pleno. En pleno va a una reunión de todos los ministros que están en ejercicio. 21 ministros en la Corte Suprema y 37 en la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Ah? Ya. Y el pleno tiene que estar todo junto. Lo que pasó, por ejemplo, con la ministra Vivanco, profesor, ahí, la remoción de la ministra Vivanco, ahí se efectuó el pleno. Se redactó en el pleno, y también hubo ahora, el pleno que fue ayer o antes de ayer, Y el el Ulloa, que ha sido muy criticado porque Ulloa es sumamente corrupto. Y se van a ir de acusación constitucional en contra de ese ministro y también en contra de los ministros que votaron a favor de él. A favor de él. ¿Ya? Y se ganó, o sea, no se ganó, se quedó en un empate. 7-7, porque los otros se inhabilitaron, no fueron, porque estaba todo cocinado. 7-7. Y cuando hay empate, gana él. Entonces, cuando usted juega a los naipes, topón para adentro, no. Aquí el empate favorece al acusado. ¿Ah? Dime. ¿Tú me ibas a preguntar? Sí, habló de faltas en el fondo a los jueces y a los funcionarios del tribunal. Y cuando afecta a los abogados, ¿Dónde te dije? no mencionó a los abogados, a los abogados que recurren al tribunal, no. Los abogados pueden ser suspendidos por el tribunal donde ellos cometieron la falta. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando tú faltas a una audiencia, lo primero, si soy defensor, te abandonan la defensa, si eres querellante, te abandonan la querella y te citan a una audiencia para que explique los motivos de esa falta.
Y luego de ahí puede volver a ser abogado. Si te sancionan, quédate sin el patrocinio. Tienes que volver a donde el imputado a que te firme un nuevo patrocinio. Entonces, es la vergüenza más grande de decirle, oiga, cliente, ¿sabe qué? Firme el nuevo patrocinio porque como yo no fui a su audiencia, me cortaron. Y responsabilidad. Es como que teníamos la prueba la semana pasada y muchos no vinieron. Entonces, ahí. Bien. Hablamos entonces de... Cortito. El recurso de queja, usted dice que son 5 días. 5 días desde que se emite la sentencia. Sí. Y el otro son recurso 60 de días. 60 días desde que se cometió la falta administrativa. ¿Ya? Y cuando hay esos 60 días, de ese funcionario se le pide cuenta y tiene que explicar qué pasó. Ya, y la gran diferencia, y con esto pasamos al otro tema. Recurso de queja es contra el juez, ¿ya? Que cometió un abuso en la dictación de la resolución. Recurso de queja es cuando el funcionario que está en el mesón o el actuario te manda buena parte o es prepotente contigo y todo lo demás. Ese es disciplinario. Es como que en este minuto yo venía para acá y saben que usted va y lo voy a insultar a ustedes. Recurso de queja ya. O sea, queja disciplinaria. Allá. ¿Ya? Porque le falté el respeto. ¿Ya? El juez solo en sus resoluciones judiciales. ¿Estamos? Bien. Hablamos recién, hace un rato, que los jueces terminaran su ejercicio a los 75 años o bien hasta que su conducta ministerial fuera buena. Después, estando en el ejercicio de sus funciones, comete errores como la señora Vivanco, todos los jueces que han sido destituidos, ahí ya están en una mala conducta ministerial. Y ahora la vamos a definir. Conducta ministerial se llama aquella que debe observar el juez en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Estas se hacen efectivo ya sea de oficio o a petición de parte. Cuando es el afectado el que reclama por el abuso, esa parte emplea lo que se conoce como el recurso de queja. ¿Se recuerdan? Sí. Ya. 65 O en su caso, si es un funcionario, la queja disciplinaria. La Corte Suprema, que está en la cúspide de esa acción que hicimos, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. Superintendencia en este caso significa Suprema Administración en un ramo. Y ello, Suprema Administración de Justicia. La Corte Suprema está en la cúspide del Poder Judicial. Este Poder Judicial tiene una organización piramidal. La base está constituida por los jueces de letra, la parte de abajo. Para continuar, es el triángulo. Jueces de letra, Corte de Apelaciones, Corte Social. ¿Ya? Las Cortes de Apelaciones son 17 en el país. También tienen las atribuciones necesarias para ejercer la disciplina judicial dentro de sus respectivos territorios. Acuérdense que lo vimos en relación a los autos acordados, solo en el territorio jurisdiccional. Y ellos, dentro de sus facultades, pueden aplicar medidas disciplinarias en las Cortes. Por ejemplo, primero, hacer uso de la destitución. Ahí hay que estar en el artículo 80 de la Constitución. También puede aplicar traslado. Puede aplicar multas, que en cada caso el legislador va a regular el monto. Este monto está regulado en el Código Orgánico de Tribunales. También puede ejercer arrestos y apremios personales.
Estas pueden ser tanto por la Corte Suprema como por la Corte de Apelación e incluso los jueces de letras. Seguimos. Facultades económicas. Las facultades económicas son aquellas que permiten o autorizan a los tribunales a adoptar ciertas medidas de orden general que redundan en beneficio de la buena administración de justicia. Sirven para mejorar y regular la economía judicial. Más bien dicho, la administración o el servicio judicial en todos los aspectos. Y para ser efectivo esta facultad, estos pueden dictar autos acordados. Recuerden lo que hay unos autos acordados, que son actos que emanan de los tribunales de justicia, vale decir, Corte Suprema y Corte de Apelación. Y en el fondo son ciertos asuntos que no se encuentran suficientemente determinados por la ley o materias cuya regulación es trascendente y necesaria para un mejor servicio judicial. Cuando se compran los Lexus. Cuando se compran los Lexus, ¿no? ¿Perdón? Cuando los ministros compraron los Lexus, los autos. Y que ahora como. Sí, pero no lo alcanzaron. No le aguantaron. Estos autocordados deben subordinarse a la ley y a la Constitución. Ya dijimos que los autocordados que dicta la Corte Suprema deben ser publicados en el diario oficial. Con respecto a esto, y aquí donde opera la Corporación Administrativa del Poder Judicial, perfecto, ¿te puede apoyar la labor? Sí. También en este curso también se contemplaba antiguamente ver la administración del tribunal y todas esas cosas, pero en el fondo después se eliminó de la malla porque era más o menos inoficioso. Es por cultura general, más que por el tema que nos atañe nosotros como abogados saber este tipo de cosas. ¿Ya? Hay muchas cosas que ustedes las van a ir viendo en la práctica. Hay cosas que no están establecidas fehacientemente en la ley. Y antes de entrar a la competencia, les voy a explicar que en ninguna parte ustedes pueden revisar el Código de Procedimientos Tribunales, el Código de Procedimientos Civiles. Ninguna parte siempre le habla de los remates del martillero. Pero no hay ningún lugar que diga, tanto del COD como del procedimiento civil, quiénes son martilleros. Tampoco dice qué funciones más cumplen los martilleros. Tampoco dice a qué prohibiciones están afectos. Entonces, ¿qué hablan de martillero? Yo, a través de los años que llevo como martillero, me he enfrentado a que muchos abogados, incluso antiguos, llaman a la Casa de Remate para preguntar ¿qué hago ahora que tengo embargado el agua? ¿Qué trámite viene ahora? Porque no está regulado. Solamente la práctica. Ahí vamos a llegar. La costumbre. Solo en los casos que la ley se refiere a esto. ¿Te recuerdas? Sí. Bien. Vamos a continuar con un capítulo súper entretenido, es complejo y es algo que tienen que saberlo para el ejercicio de la profesión. Aquí ya vimos los autocordados, no sé si vienen a apoyar la ley. Vimos los recursos de amparo económicos, que más de alguna vez ustedes van a tener que efectuar alguno de ellos. La competencia tienen que saberla sí o sí, para saber dónde van a ir a presentar una demanda. Bien. Continuamos. Profe, Señor. ¿existen los autoacordados internos y externos? ¿Ah? ¿Existen los autoacordados internos y externos? No te escuché bien. ¿Que existen autoacordados internos y externos? No. ¿No? ¿A qué te refieres?
que por ejemplo los internos son como de carácter Administrativo. claro, administrativo, de sumario interno, de todo lo que Estaría dentro de las facultades económicas, que te dictan ciertas cosas a los diferentes tribunales, como proceder, como ver, como un manual que dan de procedimiento, pero no son precisamente otras cosas. Ojo, saberse bien, amparo económico, recurso de protección, visita de descanso, o sea, visita de los jueces. ¿Ya? Son cosas importantes. ¿Ya? La primera prueba era cosas básicas, pero aquí cosas prácticas. Porque hoy en día, jurisdicción y competencia, cosas prácticas, que van a tener que ustedes saberlas bien hacer. ¿Ya? Bien. La competencia. La competencia está tratada en el artículo 108 del Código. Y la voy a definir como la facultad que tienen los tribunales de conocer de los negocios que la ley le ha puesto dentro de las esferas de su atribución. Y cuando hablamos de negocios, nos referimos a las materias que ellos tienen que conocer. No es un negocio que le haga ya 5 lucas para comprar y vender. No está en ese contexto la palabra negocio. ¿Ya? No todos los tribunales ejercen la jurisdicción en la misma materia. Y esta definición que da el código ha sido objeto de algunas críticas. Pues no solo la ley coloca al juez en la necesidad de conocer un determinado asunto, sino que las partes, nosotros, a través de lo que se llama la prórroga de la competencia, le concedemos a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de una materia. ¿Aló? Señor, la 405. ¿Cuánta? Oiga, la competencia, en el fondo, busca que se logre un buen funcionamiento del Poder Judicial, y para ello divide el trabajo de la actividad jurisdiccional. Aquí se traduce en la fragmentación especializada de la administración de justicia, civil, penal, laboral, familia, etc. ¿Ya? También hay otra definición que es más cortita, que podemos decir que la competencia es la capacidad para administrar justicia en una determinada área judicial. ¿Cuál es gustó más? Lo más corto. la capacidad de administrar. La competencia trae aparejada la idea de poder deber, pues el juez, además de aplicar la ley, aquí está haciendo ejercicio del poder, también tiene que cumplir ciertos deberes que impone la administración de justicia. ¿Ya? Pero la competencia, para que sea radicada en un tribunal, tiene que tener varios elementos. Ustedes podrían poner ahí como un titulito elementos que determinan la competencia. Porque así te lo voy a preguntar. Dígame qué elemento determina la competencia. Materia, fuero, territorio, etc. ¿Ya? Como un tribunal no puede conocer de todos los asuntos judiciales que se suscitan en el país, por lo que de acuerdo a las reglas de la competencia, ellos se distribuyen las atribuciones de acuerdo a las reglas de la competencia. Y el legislador ha determinado ciertos elementos o ciertos factores conforme a los cuales distribuye la labor judicial. Estos elementos son la materia, el fuero, la cuantía y el territorio. Materia, fuero, cuantía, territorio.
Analicemos cada uno de ellos. La materia es la naturaleza del negocio sometido a la decisión de un tribunal, o en casos especiales, el objeto o clase del bien. Y aquí ustedes me pueden decir que son de naturaleza civil, penal, comercial, administrativa, etc. Para determinar la competencia, se van a reputar de mayor cuantía los negocios que versen sobre materias que no están sujetas a una determinada apreciación pecuniaria, lo que hablamos hace un rato. Cuando no estamos hablando de lucas sobre los 500 UTM, cualquier tipo de conflicto es de mayor cuantía. ¿Estamos? ¿Lo entienden bien? El fuero. El fuero es la calidad o dignidad que tienen ciertas personas en cuya virtud los asuntos que ellos tengan interés no son conocidos por los tribunales ordinarios, que naturalmente les corresponden conocer, sino que éste se traspasa a uno de superior jerarquía. Por ejemplo, los diputados. Bien, con un procedimiento distinto, pues contempla la apelación. El fuero no toma en cuenta la cosa litigiosa, sino que toma en cuenta a la persona. ¿Ya? Y esta, en el fondo, ¿para quién creen ustedes que es una garantía este fuero? Para la persona. ¿Para quién? Para la persona. Para la persona que tiene el fuego. No, Para que todo no al haya revés. fuego. Todo al revés. Me explico. Yo soy diputado, senador y tengo un problema con este señor que es un ciudadano de aquí. De aquí. ¿Quién va a tener mayor influencia en poder manejar al juez, poder hacer sus triquiñuelas? Yo, que soy diputado, senador. Y por eso el fuero lo favorece a él, para no irme yo a un tribunal ordinario que puedo mover la influencia, sino que voy al tiro en la corte. ¿Ya? Pero allá arriba también se cuestionaba. Como si estamos sonados. ¿Ah? Pero ¿y eso levantar el fuero? ¿Qué? Para poder levantar a un diputado, no hay que meter un desaforar. Eso pues. Y eso es para que poder demandar. Para que sea lo juzgue la justicia ordinaria. Pero estamos hablando en materia penal. Solo esperar. Sí. Ya, sigamos. Es una garantía para la persona que no goza del fuero. Con esto se mantiene la igualdad ante la ley, que está contemplada obviamente en el 19 número 2, ya que a una mayor jerarquía del tribunal que conoce el asunto, es mayor la independencia que tiene el tribunal para su resolución. No es imposible, pero más difícil que se pongan los tres jueces de acuerdo para perjudicarme a mí. Entonces lo posible. Ahí uno puede pararle la máquina, el carro, como ustedes lo quieran llamar, y hacerle entrar en razón a lo otro. Bien, la cuantía. En los asuntos civiles, la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada. Y en materia penal, por la pena que tiene asignada el delito. ¿No? Pero, aquí tenemos que hacer una salvedad. En los juicios que intervienen dos o tres o más demandados, la cuantía se va sumando. Él me debe 100, 100, 100, 100. No llegamos a las 500 TM, tiene que ser de menor cuantía. Si pasamos los 500 entre la suma de todo, nos vamos a la mayor cuantía. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo entendieron? No, yo no. No lo entendí. No, Mayor cuantía. Juicios que versan sobre 500 UTM. ¿Ya? Yo lo demando a ustedes colectivamente. Pero él me debe 100.
ella 100, ella 100 y usted 100. Nos llegamos a 500, ¿no es cierto? Nos vamos al de menor cuantía. Al revés. 150, 150, 150, 150. 600. Llegamos a 600. Nos vamos a 10. ¿Estamos? El piso son 500. Y de ahí menor cuantía. Y en el caso de lo penal, que es la suma... No, bueno. En materia penal, la pena que tiene asignado al delito. Ahí se va ve puede ser presidio menor en su grado mínimo, presidio menor en su grado medio, presidio menor en su grado máximo, presidio mayor En su grado mínimo, en su grado medio, en su grado mayor. y máximo. ¿Y cuál es el grado máximo que permite la ley? Mayor en su grado mayor. Presidio No, perpetuo claro, calificado. no. Perpetuo calificado. Eso significa que son 40 años para recién optar a un beneficio. No que a los 40 se va a ir, recién opta un beneficio. ¿Estamos? Bien. El territorio. Los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los negocios dentro del territorio que las leyes le hayan asignado respectivamente. Artículo 7 del Código. Todo tribunal tiene una extensión territorial determinada, dentro de los cuales ejerce su función. La competencia del juez se encuentra determinada específicamente por el territorio. ¿Me explico? El juez del cuarto juzgado civil no puede ver una causa del cuarto juzgado de San Miguel. Jurisdicciones diferentes, territorios diferentes, tampoco una de Concepción, una de Valparaíso, nada. Solo en el territorio que tiene asignado. Los receptores solo pueden actuar dentro de ese territorio. Por eso, si se necesita una diferencia, o sea, una diligencia en otro territorio, lo vamos a ver más adelante a través de los exógenos, ¿ya? Pero vamos con poco. Y aquí también hay una fórmula de aplicación en cuanto a esto. Primero, vamos a examinar la cuantía del negocio, si es de mayor, menor, menor. A la vez, este puede ser alterado por el factor materia. Materia es el asunto determinado, ¿cierto? Estamos cobrando una deuda, no podemos ir al de familia. Esto es civil, allá otro tipo, ¿ya? Y esta puede verse alterada también por el factor fuero. Hay una jerarquía que prevalece en un caso en particular a la hora de la toma de decisión ¿No? ¿De dónde se ve? Luego, espérate, termino con esto. Luego de la aplicación de estos tres factores se aplica el factor territorio, el cual va a señalar qué tribunal dentro de una determinada jerarquía va a conocer del asunto. Vamos a dejar hasta aquí porque parece que están medio cansados. ¿Sí? Sí.